Salmo, el Salmo 127, y es un salmo corto, pero también tiene mucha enseñanza de la palabra del Señor. Son 5 versículos nada más. Ahí en nuestros lugares, hermanos, ahí en nuestros lugares vamos a leer los 5 versículos. Ahí en nuestros lugares, con reverencia a la palabra del Señor. A ver, dice así este salmo, todos juntos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muy bien, gracias a Dios por esta lectura y por este salmo. Muy bien, vamos a ver, ahí en las presentaciones vamos a ver acerca de este salmo. Es este salmo, como título, ahí está, es vano edificar sin Dios. Es vano edificar sin Dios. ¿Por qué? Así lo dicen los primeros versículos. Dice el texto, si Jehová no edificare la casa, ¿qué más? En vano, en vano. ¿Y qué es en vano, hermanos? ¿Qué es eso de en vano? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué es eso de en vano? Sin fruto, muy bien. Que no sirve, eso, muy bien. Que no prospera, muy bien. Que es algo inútil, es algo que ni vale la pena propiamente. Entonces, fíjense bien lo que dice este primer versículo. Si Jehová no edificare la casa, es la primera proposición que dice este versículo, y luego viene la respuesta, en vano trabajan los que le edifican. Luego, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, en estas dos palabras, o mejor dicho, en estas dos proposiciones que da el primer versículo, hace notar lo que es en vano. En vano trabajar, en vano la guardia que vela. Bien, en la parte de arriba del Salmo, dice de la siguiente manera, cántico gradual. No olvidemos que estamos en los salmos graduales. Los salmos graduales son 15, terminan en el Salmo 134, ya dentro de poco vamos a terminar con estos salmos, pero dice para Salomón. Ese es un problema para los traductores, porque la preposición para que se utiliza aquí, en el hebreo puede ser de o puede ser para. Aquí se puede entender de Salomón o se puede entender para Salomón. Entonces hay esas dos situaciones. Lo vamos a ver aquí. Fijémonos en esta situación. El Salmo 127 es un salmo que se le atribuye a Salomón o que fue dirigido a Salomón. Entonces ahí está el problema de la traducción. ¿Por qué? Porque en el hebreo, la preposición que se utiliza aquí para Salomón puede ser de o puede ser para. Comentaristas consideran que el rey David le dirigió este salmo a su hijo Salomón en razón de la construcción del templo. Porque fíjense bien, hermanos, que en el primer renglón del versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa. Nosotros normalmente cuando mencionamos aquí la palabra casa, estamos pensando en nuestro hogar, estamos pensando en nuestra casa familiar, pero los comentaristas dicen que no es nuestra casa, aunque más adelante habla acerca de la familia, sino de la casa de Dios. Entonces, si Salomón recibió este salmo de parte de David, es por un consejo que su papá, en este caso el rey David, le estaba diciendo que si él no construía la casa con la dirección,
con la bendición, con la guía de Dios, ¿qué iba a suceder? Iba a ser en vano. Iba a ser en vano. Entonces, ese es el problema. Entonces, el Salmo, a ver, otra vez acá, los comentaristas consideran que el rey Salomón le dirigió este Salmo a su hijo Salomón en razón de la construcción del templo. El Salmo enseña a no estar ansiosos, pues Dios es el que provee para todas nuestras necesidades. Tanto el Salmo 127 como el 128 están enfocados a la familia. No hay que olvidar que este salmo forma parte de los salmos graduales. Entonces, ahora vamos a ver el contexto. Hay dos asuntos muy especiales en este salmo, dos asuntos muy especiales. Los dos primeros versículos es el consejo para los edificadores. ¿Cómo estamos edificando? Ya sea que construyamos un templo, ya sea que construyamos una casa, ya sea que construyamos una empresa, ya sea que construyamos una iglesia, pero ¿cómo estamos construyendo? Esa es la razón del consejo de este salmo. Entonces, el consejo para los edificadores, la bendición, y ahora los versículos del 3 al 5, la bendición para la familia. Entonces, primero es el consejo para los edificadores y luego la bendición para la familia. Dos cosas. Ahora vamos a ver aquí el contexto. Si los comentaristas tienen razón al mencionar que el rey David era el que le estaba escribiendo este salmo a su hijo Salomón en razón de la construcción del templo, entonces esto es algo muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la casa de Dios no iba a ser cualquier cosa, no iba a ser cualquier santuario, no iba a ser como levantar una ermita en algún lugar y se acabó, no. Iba a ser algo que tenía que ser impresionante. ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Porque tenía que reflejar la gloria de Dios, tenía que reflejar la presencia de Dios. Por lo tanto, no podía ser cualquier casa y requería de sabiduría, requería de preparación, requería de la guía de Dios propiamente para llevar a cabo esta obra. Entonces, el templo no iba a ser cualquier cosa. Bien, entonces, ahora vamos a ver aquí en el contexto histórico. Tomando en consideración Primera de Crónicas, capítulo 22, ese es el contexto histórico, Primera de Crónicas 22, primeramente Salomón era muy joven cuando tomó el reino de Israel. Vamos al capítulo 22 de Primera de Crónicas, versículo 5. A ver, vamos a empezar a meternos de lleno a la palabra del Señor. Capítulo 22 de Primera de Crónicas. Ahí vamos a mantenernos un momentito. Capítulo 22, versículo 5. Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 5, todos juntos. Dice de la siguiente manera. Y dijo David, Salomón mi hijo es, ¿qué es? Muchacho y de tierna edad. Y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre, y, a ver todos juntos, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Entonces fíjense bien la repercusión que iba a tener la casa de Dios, no iba a ser cualquier edificio, ¿sí? Cuando la gente que tiene la capacidad económica, financiera para levantar un edificio, pues lo hacen de una manera admirable, de una manera muy especial. Por ejemplo, podemos ver allá en el centro, en la ciudad, que hay edificios de verdad muy, muy bien hechos, muy bien planeados, y se requirió de arquitectos, de ingenieros, de trabajadores, todos preparados para poder llevar a cabo pues ese edificio. Pues aquí en este sentido, la casa de Dios también requería de eso, pero el problema era que Salomón era muy joven, dice que era muchacho y de tierna edad, es decir que ¿cómo iba a construir él en la casa de Dios si se requería de verdad una entrega especial hacia Dios? 2, la construcción de la casa de Dios debería ser excelente, y eso lo dice el versículo 5.
Entonces no iba a ser cualquier cosa. Dice David a Salomón, dice, la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Entonces, hermanos, miren la idea y el compromiso que tenía David para hacer la casa de Dios. Él no estaba pensando nada más, bueno, vamos a construir un templo y a ver qué sale. No, vamos a construir algo, pero que realmente valga la pena, que no sea en vano, como lo leímos en el Salmo 127. Bien, número 3, el rey David hizo preparativos para la construcción del templo. Él con anticipación, y más adelante se menciona, todo lo que tuvo que conseguir David, madera, piedras muy especiales, oro, plata, bronce y cosas así, con la finalidad de que Salomón no se preocupara tanto y pudiera tener todos los materiales para poder edificar la casa de Dios. 4, David no tuvo el honor de construir la casa de Dios por una gran razón. ¿Por qué David no la construyó? Porque, perdón, hermano, por sus manos llenas de sangre. Vamos a verlo en el versículo 8, por favor. A ver, todos juntos, versículo 8. Dice así, el versículo 8. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Esa es la razón. Entonces, no podía construir David la casa y por eso le delega la responsabilidad a Salomón. Ahora, no es una delegación de padre a hijo. David le estaba dando la recomendación a Salomón de construir porque en realidad el que le había comisionado para construir la casa era Dios mismo. Era Dios mismo. Porque a veces podemos pensar, bueno, es que David le dijo a Salomón que construyera la casa de Dios. No, era Dios mismo. Por lo tanto, era de mayor responsabilidad. Si mi papá me manda a hacer algo, bueno, es mi papá. Y si le quedo mal, pues es mi papá, ¿no? Como quiera. Pero si me manda a Dios y le quedo mal, esa es otra cosa. Esa es otra situación. Y aquí, en este caso, aunque David le estaba aconsejando y le estaba diciendo a Salomón cómo debería de construir, sin embargo, era Dios quien realmente estaba mandando a Salomón. Ahora vamos a ver aquí, Dios eligió a Salomón para construir el templo. ¿Y dónde lo podemos ver? En el versículo 10. Fíjense bien, ahora vamos al versículo 10, aquí mismo. Dice así, todos juntos. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Estas palabras son de Dios. Si leemos antes, estas palabras son de Dios. Entonces, ¿quién le estaba dando en realidad la responsabilidad de construir la casa o el templo en Jerusalén? Era Dios mismo, era Dios. Y Dios estaba utilizando a David para todos los materiales, pero iba a utilizar a Salomón para la construcción del templo. Entonces, miren, esa es la razón de por qué el Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, si Dios no te ayuda, si Dios no está contigo, mira Salomón, aunque tengas todo lo necesario, te va a salir chueco todo. No vas a construir bien porque no tienes la bendición de Dios, no tienes la ayuda de Dios. En el sentido cristiano debemos de tomar en cuenta lo que el Señor dijo en la metáfora de la vid verdadera. Cuando el Señor dice, vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. Dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, aquí le está diciendo algo muy parecido el Señor a Salomón a través del rey David. Si tú no edificas bien, es porque realmente no estoy contigo. Entonces, Dios es el que debe dirigirnos a llevar adelante su obra. No importa la obra que sea, ya sea nuestro matrimonio, ya sea nuestro trabajo, ya sean nuestras actividades seculares, ya sean nuestros ministerios en la iglesia, Dios debe estar siempre
a nuestro lado dirigiéndonos, porque si no lo tomamos en cuenta, otra vez nos salen chuecas las cosas. ¿Y cuántas veces no hemos fallado y hemos cometido errores por no tomar en cuenta a Dios? Entonces, esta es la situación. Bien, entonces dice aquí el texto en el versículo 5, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. De tal manera que ustedes recuerdan, hermanos, que cuando Salomón terminó de construir el templo, de construir sus casas y todo lo demás, ¿quién llegó de lejanas tierras para ver a Salomón? Porque lo había escuchado, que había hecho cosas grandes y tenía gran sabiduría. ¿Quién fue, hermanos? La reina de Saba o Sabá. Una reina que viajó cientos de kilómetros para cerciorarse si realmente Salomón había hecho esas cosas grandes. Y cuando llegó y vio todo, se asombró. Se asombró porque dijo, ni la mitad de lo que me han dicho es lo que estoy viendo ahora. ¿Sí? Entonces quedó asombrado. ¿Por qué? Porque la casa de Dios tenía que ser de esta manera. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, veamos el consejo para los edificadores. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces ahí está la clave para que en nuestras vidas los proyectos que tengamos nos puedan salir bien. Porque luego pensamos, bueno, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿A qué iglesia voy a asistir? Y así estamos pensando, bueno, si Dios es el centro de nuestro corazón, si Dios nos dirige, entonces quiere decir que todo nos va a salir bien, porque ahí está la clave, ¿sí? Bien, ahora veamos esto, veamos esta situación. Salomón experimentó que cuando se hacen las cosas sin Dios, todo se viene abajo. El mismo Salomón se dio cuenta. Miren, aquí este es un párrafo un poco grande, pero está en Eclesiastés 2 del 4 al 8. Dice, engrandecí mis obras, fíjense bien, el mismo Salomón, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice de estanques de aguas para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Miren todo lo que hizo Salomón, ¿sí? Él se propuso hacer eso. Por decir así, hasta le echó muchas ganas para hacer eso. Pero, ¿qué sucedió? Sin Dios, ¿qué le pasó? Pues llega a la conclusión, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho y debajo del sol. Sin provecho debajo del sol. ¿A qué conclusión llegó? Es en vano. Es en vano. En vano me esforcé. En vano construí. En vano me hice de toda esta riqueza, porque todo se viene abajo. Miren qué problema es eso. Y esa es la situación que debemos de tomar también para nosotros mismos en nuestros días. Porque independientemente, hermanos, qué proyectos, qué metas, qué tipo de situaciones queremos realizar en nuestras vidas, debemos de tomar en cuenta a Dios. Debemos decirle, Señor, si tú quieres, voy a emprender este negocio. O Señor, tú guíame para hacer este negocio o para hacer esto, el otro. Y debemos de tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Y Dios nos va a dirigir si está bien o no está bien. Pero si no lo tomamos en cuenta, nos vamos a guiar en nuestra propia sabiduría
y entonces todo se nos va a venir abajo, ¿sí? Dice Proverbios, no te apoyes en tu propia, ¿qué? Prudencia, no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, que no sea de ti mismo. Deja que Dios obre. Y este es a veces nuestro problema, porque decimos, no, yo lo voy a hacer, lo voy a sacar adelante. No, mañana hago esto. Y entonces no tomamos en cuenta a Dios y por lo tanto luego no vemos buenos resultados. Por ahí alguien dijo, creo que hermano Aldo dijo que sin fruto no vemos el fruto, más bien hasta al contrario, vemos hasta pérdidas. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo bajo la dirección de Dios y ese es nuestro serio problema, ¿sí? Ahora, ¿dónde lo podemos ver? En el Evangelio de Mateo capítulo 7, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo edificamos. A ver, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Eso ya lo sabemos, hermano. Ese pasaje ya lo sabemos, pero solamente para recordarlo. Mateo capítulo 7, por favor. En el versículo 24 dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. ¿Qué clase de hombre? Un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, aquí tenemos un hombre prudente. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre. Ahora, ¿qué tipo de hombre? Insensato. ¿Qué es un hombre insensato, hermanos? A ver, hermano, ¿qué es un hombre insensato? Necio. Es un hombre necio. Es un hombre necio que dice, no, yo voy a edificar como a mí me gusta. No, a mí me gusta la playa. Y yo voy a construir una casa en la playa, porque a mí me gusta ver el amanecer en el mar y yo quiero construir ahí. Pero miren lo que dice el texto. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Dónde está la arena, hermanos? ¿En dónde encontramos la arena? ¿La encontramos en las playas o dónde la encontramos? En las orillas de los ríos también, ¿no? Las orillas de los ríos. ¿Y es peligroso o no es peligroso construir a la orilla del río? Sí, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de lluvias, que llega toda el agua que viene de las montañas, pero viene con una fuerza increíble. Pues se ha visto, hermano, aquí, salió en las noticias en este año que allá en Tula pasa el río por el medio de la ciudad y muchas casas fueron afectadas. ¿Pero por qué? Por la insensatez de construir a la orilla del río, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, en el Nuevo Testamento, un ejemplo de lo que está diciendo el Salmo 127. Si Jehová no edifica, si Dios no edifica y nos ayuda a hacerlo correctamente, pues todo se nos viene abajo. ¿Qué sucedió con ese hombre que construyó a la orilla de la arena? O mejor dicho, en la arena. Dice el versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, ¿y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y fue grande, ¿qué fue grande? Su ruina. Se le vino abajo la casa, como aquí lo estamos viendo, ¿sí? Se le vino abajo. El que construyó sobre la roca, ahí permaneció. Porque la roca le protege, le afirma. Pero el que construyó sobre la arena, hermanos, ¿ha visto cómo llega el agua del mar en la playa y se lleva la arena? Llega el oleaje y se lleva la arena. Y entonces, construir una casa a la orilla del mar es bien peligroso, ¿no? Es bien peligroso porque el agua va afectando la cimentación y tarde o temprano se viene abajo. Y eso en el sentido espiritual, pues está hablando de cómo estamos edificando nuestras vidas. Y por eso es que el salmista, si es David o haya sido quien sea, nos está, bajo la dirección de Dios, nos está advirtiendo cómo debemos de edificar, porque si no, tarde o temprano, se nos va a venir todo abajo y será una ruina. Dice
Ahora fíjense bien, hermanos, dice aquí el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Aquí está un trabajador que está haciendo su esfuerzo. El trabajador dice, no, le voy a echar ganas, voy a trabajar duro. Esta semana voy a sacar una buena paga después de mi trabajo. Pero si Dios no está a su lado, y luego dice el texto, si Jehová no guardare la ciudad, ¿quién guarda la ciudad? Bueno, aquí están los policías. Si Dios no cuida la ciudad, entonces, ¿qué sucede con la guardia? Pues no pueden hacer nada, porque la maldad crece, y es lo que estamos viendo hoy en la actualidad. La maldad es por donde quiera. Ahora hay tanta inseguridad. Hermanos, miren, allá en mi pueblo, allá en cerca de Orizaba, antes los chamacos, ahí salíamos a la calle a jugar sin ningún problema, nos pasábamos las horas, nada de que el robachicos, nada de que asaltos, nada. Y ahora, hermanos, ahora vamos allá y mis familiares dicen, ten cuidado, no salgas noche porque ahora ya hay mucha violencia, ahora te vayan a asaltar, ahora te vayan a hacer esto, lo otro. Y supuestamente era un pueblo tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando Dios no está cuidando a un pueblo, a una nación, pues todo se viene abajo igual. Pasa esa misma situación. Entonces, ahora veamos esto. Veamos aquí, hermanos, la comparación de estos versículos. Dice del versículo 2, por demás, en la versión Reina Valera dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermanos, ¿conocen personas que desde muy temprano se van a sus trabajos? Que se van desde las 4, 3 de la mañana, ya están pasando aquí por el bordo, ya en el transporte, ¿sí? Sí, hay una hermana que dice que allí por su casa, dice, ahí el transporte es de las 24 horas. A cada ratito está pasando el transporte porque la gente va y viene, Y trabajar y es desgastante. El domingo el hermano Germán dice, hermano, tengo un serio problema en mi trabajo. Una semana trabajo en la mañana, otra semana en la tarde, de 2 a 10. Y a la otra semana, de las 10 a las 6 de la noche, perdón, o sea, toda la noche. Dice, ¿en qué momento nos hace descansar la empresa? Nos está desgastando. Pasa esto, hermanos, pasa esto. Dice en la versión de Jerusalén, en vano madrugáis a levantaros, el descanso retrasáis, los que coméis pan de fatigas, cuando él colma a su amado mientras duerme. Es decir, al que pone a Dios primero, pues Dios le suple todo y Dios le ayuda. Mientras el que no tiene a Dios, el que no considera a Dios, pues trabaja como desesperado, pero no ve fruto, ¿sí? ¿Han visto, hermanos, a los hámster que están en esas jaulitas giratorias? ¿Sí? ¿Cómo está el pobre hámster? Corre. Pobrecito, todo el tiempo está corriendo, ¿sí? Pasa mucho tiempo ahí y corriendo. ¿Y a dónde llega? A ninguna parte. Y pasa lo mismo así en nuestras vidas, ¿sí? La versión de las Américas dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él, o sea, Dios, da a su amado aún mientras duerme. O sea, ahí está la comparación, la diferencia. Y en la versión internacional dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, pues Dios nos ayuda. Ahora, claro, hay que trabajar. No vamos a decir, Señor, ya confío en ti y me voy a quedar con los brazos cruzados, ¿sí? No, hay que trabajarle duro, pero Dios bendice. En cambio, el que no toma en cuenta a Dios, trabaja. Hay gente que
todos los 7 días de la semana trabaja, ¿sí o no? Y quiere que sus trabajadores también estén trabajando hasta sábados y domingos hasta muy tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere enriquecerse. ¿Pero a dónde se va todo eso? Como dice Salomón, vanidad de vanidades. Todo se viene abajo. Ahora veamos esto. Ahora vemos esta situación. Ahora, nuestra responsabilidad de cristianos. ¿Dónde está lo mejor? Lo mejor está en nuestra vida espiritual ante Dios, que nos edifiquemos unos a otros, y eso va a traer mucha bendición en nuestra vida. Dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo nos podemos edificar? Por medio de la predicación, 1 Corintios 14:3 lo dice, por medio del amor fraternal, Efesios 4:16, por medio de la fe lo dice Judas 20, y por medio de la oración también lo dice Judas 20. Entonces, si nos edificamos, pero espiritualmente buscando a Dios, Él nos va a sacar triunfantes en todas las situaciones. Aun cuando parezcan difíciles las adversidades y pueda ser duras algunos problemas que tengamos, Dios nos saca adelante. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro lado y Dios nos bendice. Pero hay que poner en primer lugar a Dios. Ese es el consejo de este salmo. Ahora veamos esto, hermanos. La segunda parte del salmo, la bendición para la familia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Ahora viene aquí la manera como Dios bendice en la familia. Aquí pone atención el Salmo 127 en los hijos. ¿Por qué en los hijos? Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los hijos eran una demostración de la bendición de Dios. La familia, o mejor dicho, el matrimonio que no tenía hijos, era un matrimonio que se consideraba que estaba mal con Dios. Entonces, aquí el salmista hace notar, si tienes hijos, dale gracias a Dios porque vienen de Él. Los hijos vienen de Él. Bien, veamos ahora esto. La esterilidad en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la esterilidad comporta un gran sufrimiento y una gran vergüenza. Es vivida como una desobediencia al mandato de Dios, fructificad y multiplicaos. Pregunta bíblica, hermanos, pregunta bíblica. ¿Qué mujer del Antiguo Testamento lloraba por tener un hijo? Ana, ¿verdad? Ahí está Ana. Aunque también está otro caso en Raquel, pero Ana es el ejemplo más conocido, ¿sí? Ella sufría porque no tenía un bebé, porque para ese tiempo y en el contexto del Antiguo Testamento, tener un bebé era parte de la bendición de Dios. Pero Ana sufría una situación muy tremenda, ¿sí? Ahora veamos esto, ¿sí? Por esto Raquel, ahora en el caso de Raquel, por esto Raquel le dice a su marido, ¿quién era el marido de Raquel? No, Jacob. Muy bien, le dice a Jacob, dame hijos o me muero, dame hijos o me muero. Y si ustedes leen la historia, leen el pasaje bíblico, le dice Jacob, pues ¿qué, yo soy Dios? ¿Cómo te voy a dar hijos? Pues es de Dios esto. Dice el texto, pero los pasajes que recuerdan la esterilidad tienen sobre todo una función teológica. ¿Qué significa esto? Que Dios está en control de todo. Muestran que solo Dios da la vida. El único que puede darnos hijos, ¿quién es? Dios. Nada más Él. ¿Sí? A veces uno dice, no, es que este hombre sí, es muy macho. No es que sea muy macho, es que Dios está dando. ¿Sí? Y dice acá el texto, bueno, eso está en 1 Samuel 2, del 5 al 6. La llegada inesperada de un hijo es reconocida entonces como el signo de la fidelidad de Dios. Aquí le está diciendo Dios al Señor Abraham, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Cuando Abraham, recordemos que no tenía hijos, sin embargo Dios le permitió tener una gran descendencia, ¿sí? Y formar una nación. ¿Por qué? Porque es Dios el que está en control de todas las cosas. Entonces, en este Salmo 127 se nos hace ver que
así como tenemos que depender de Dios para que nos salgan bien las cosas, también de Dios vienen los hijos para nuestra familia y que debemos darle lugar a Él, debemos darle la gloria a Dios. Ahora veamos esta situación. ¿Por qué Dios nos da a los hijos? Bueno, según el Salmo 127, por 3 razones. Por 3 razones muy especiales. Perdón, 4 razones. 4 razones. La bendición de los hijos. Los hijos, en primer lugar, son herencia de Dios. Es decir, son un regalo de Dios. Dios nos los da para alegrar nuestro hogar, ¿sí? Que se acaban todo lo que hay en el refri, pues sí. Que son latosos, sí. Que andan pintarrajando las paredes, sí. Que de momento se enferman y hay que llevarlos al doctor y nos preocupan, sí. Pero al fin y al cabo son un regalo de Dios, ¿sí o no? Porque, hermanos, es una bendición muy grande, ¿sí? Yo tengo libros rayados por Obed, ¿sí? Y pues sí, en el momento me enojé, pero pues estaba niño, estaba chiquito, y así es. Entonces son un regalo de Dios. 2, son de un valor inestimable. Vamos a ver lo que dice el versículo 3, por favor. Fíjense bien, hermanos, qué tremendas palabras nos dice con relación a los hijos. Salmo 127, versículo 3. Todos juntos, dice así, todos juntos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima, es decir, de gran valor. Debemos darle gracias a Dios por la esposa que el Señor nos dio y que a través de ella Dios nos está dando hijos. Y que es un gozo tener esos hijos. Vuelvo a repetir, aunque a veces son latosos y son tremendos, pero es un regalo de Dios. Y debemos de valorar esa situación, y no solamente valorar a los hijos, valorar a la esposa que tenemos, porque nos está dando hijos preciosos, ¿sí? Todos los hijos son preciosos, mocudos y berrichudos y lo que sea, pero son preciosos, hermanos, ¿sí? ¿Qué haríamos si no tuviéramos hijos, sí? Entonces, es una bendición. 3, son las armas del Padre. Fíjense bien, versículo 4, dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos lo defienden. En ese tiempo había guerras, en ese tiempo había conflictos muy fuertes y los hijos apoyaban a su papá en la guerra. No olvidemos que David salió al frente de la guerra junto con sus hermanos porque su papá ya era anciano. Isaí ya no podía salir a la guerra, pero ¿quiénes fueron a la guerra? Sus primeros hermanos, sus hermanos mayores, y él también. Entonces, los hijos servían para poder enfrentar al enemigo, ¿sí? Y ahora también los hijos nos ayudan de muchas maneras, ¿sí? Cuando nos enfermamos, los hijos nos ayudan. 4, son el apoyo y defensa del Padre. Veamos versículo 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Dónde se llevaban las discusiones o los tratos en la antigüedad, hermanos? ¿En dónde se llevan? En las puertas de la ciudad. Por eso dice ahí en la puerta. Porque podía haber enemigos que pues tal vez estaban con una negociación para afectar al papá, pero ahí salían los hijos a defender al papá, ¿sí? Entonces el papá se sentía gozoso, orgulloso, animoso, porque sus hijos también le ayudaban a hacer frente a los problemas que tenían dentro de la familia. Entonces veamos qué cosa tan especial Dios nos ha dado también. Nos ha dado el Señor regalos increíbles, nos dio la vida eterna, nos dio, hermanos, la bendición de tener su Santo Espíritu en nuestro corazón, nos dio el regalo de una casa celestial, allá está nuestra herencia, ¿sí? No la compramos con Infonavit, no la compramos a pagos, es una casa gratuita y es una casa, hermanos, que tiene las mejores comodidades que aquí en la tierra, ¿sí? Y entonces, y también Dios nos regaló los hijos, miren qué bendición. Bien, ahora veamos esto, ¿sí? Veamos esta situación, ¿sí? Ejemplo de padres con muchos hijos. ¿Sabían que había un hombre que tuvo 70 hijos? Ahí está, es Gedeón.
Gedeón tuvo 70 hijos. ¿Sí? Ahí lo dice en Jueces 8:30. Jair, que también fue un juez, tuvo 30 hijos. ¿Qué haría usted, hermanos, con 30 hijos? Imagínese comprar 30 bolillos en la mañana, 30 bolillos en la noche, para poder alimentar a todos. Y eso sí se comen un bolillo, ¿no? Pero miren, hermanos. Luego, 3, ¿sabía que Job tuvo 20 hijos? ¿Sí? Porque primero tuvo 10. Fueron los primeros 10 que se murieron. Y después, cuando ya Dios le restablece, le vuelve otra vez dar otros 10 más. De la misma manera, porque le dio 7 hijos y 3 hijas, lo mismo. Entonces tuvo en total 20 hijos. David tuvo 20 hijos nombrados. O sea, fíjense bien, David tuvo 20 hijos nombrados, más otros de sus concubinas que no se mencionan en la Biblia. Tuvo 20 hijos que sí se nombran. ¿Dónde se nombran? En 1 Crónicas 3, del 1 al 9. Ahí se mencionan los nombres de sus hijos. 20. En realidad tuvo 19 hijos y una hija. Tuvo una hija. Pero en total fueron 20. Pero de los nombrados, porque tuvo más hijos. ¿Sí? Y hay otro hombre que se llama Siba, que tiene que ver con la famosa historia de Mefiboset, cuando Mefiboset va a ver al rey David y lo restablece al reino. ¿Se acuerdan que Mefiboset estaba lisiado de las piernas y David lo recibe en el palacio? Entonces Siba era siervo de Mefiboset, pero este hombre tenía 15 hijos, ¿sí? Y en 2 Samuel 9:10. Entonces, ¿cómo se sentían estos hombres? Pues orgullosos por tener tantos hijos. ¿Cómo ha de haber sentido Gedeón con sus 70 hijos? Imagínense, hermanos, tenía ahí para como 4 equipos de fútbol, ¿no? Hasta más, ¿no? Hasta para más. Y era la bendición. Para ellos era una tremenda bendición. Hermanos, a principios del siglo pasado, porque esto ya es otro siglo, pero a principios del siglo pasado, ¿cómo eran las familias aquí en México? ¿No eran familias numerosas? Sí, familias que tenían 12, 15, así, muchos hijos, de 10, de muchos hijos. Ahora ya no, ahora ya decimos, no, con uno es suficiente. Con 2 ya es el pilón, con el 3 es que ya se me chispoteó, ¿sí? Y así pensamos de esa manera, ¿no? Pero antes, ¿no? Porque los papás tenían ese concepto, ¿sí? Porque para ellos era una bendición. Decían las abuelitas o las bisabuelitas, decían, todo niño ya llega con su tortita, ¿sí? Todo niño llega con su torta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decían eso? Porque pues Dios bendecía el hogar. Bien, ahora veamos esto. Dice el texto, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Por ejemplo, si alguien se le ponía a Gedeón, ¿cuántos hijos salían a defenderlo? Los decían, no, ahí nos vemos, ¿verdad? Son 70 hijos, no, pues ¿cómo se le va a hacer frente? Entonces, por eso es lo que dice aquí el salmista, dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, ¿qué lecciones aprendemos del Salmo 127? Número 1, sin la ayuda de Dios, toda actividad resulta infructuosa, como dijo hermano Aldo, ¿sí? Toda actividad resulta infructuosa sin la ayuda de Dios. 2, en vano se procura con lo mejor a la generación siguiente si no se toma en cuenta a Dios. Es decir, a veces ponemos mucha atención en cosas materiales para nuestros hijos sin pensar en lo espiritual, sin pensar en su temor a Dios. Entonces, preparamos la generación de nuestros hijos para su futuro, para que supuestamente les vaya bien, pero sin Dios, todo se viene abajo. 3, Dios es el que verdaderamente da el pan, la seguridad y la bendición. Los hijos son herencia de Dios y responsabilidad de los padres. 5, quien tiene hijos es bienaventurado. Entonces veamos esta situación. Entonces,
Miren qué enseñanza tan tremenda de este maravilloso salmo. Bien. ¿Preguntas, comentarios? Preguntas, comentarios sobre el Salmo 127.